Mientras dependamos interiormente de los otros para afirmar o negar nuestro yo, estaremos siempre en constante regateo con ellos, buscando siempre componendas, consciente o inconscientemente. Nuestro trato con los demás no podrá ser nunca auténtico, sincero, amistoso, puesto que siempre subyacerá en él un estado latente de violencia. La mente funcionará de un modo sereno, de un modo objetivo y de acuerdo con su verdadera capacidad. Nuestra proyección en el mundo surgirá de un modo natural, por medio de actitudes verdaderas, no por medio de ideas artificiosamente prefabricadas, no por lo que nos hayan dicho o sugerido que hemos de pensar o creer. Entonces no hay ideas prefabricadas. A ver qué voy a decir para quedar bien. O voy a decir esto porque a mí me dijeron que hay que decir esto. O voy a decir esto porque ahí lo dice. Yo sé que esto es verdad porque lo dice acá, ¿no? Como hacemos todos. Ay, no, sí, ahí lo dice. Fulano lo dijo, ¿no? ¿Cómo tengo que pensar? Ay, no sé qué pensar. Ay, le voy a preguntar a ver qué tengo que hacer o qué tengo que creer, ¿no? Todo esto que nos pasa es porque no sabemos quiénes somos. Dime quién soy. O le preguntamos, bueno, para hacerlo más en criollo acá en el mundo, al otro. ¿Qué te parece? ¿Está bien lo que yo estoy haciendo o lo que voy a hacer? Decime quién soy. Definime. Siempre le pido al otro que me defina, porque necesito tener algunas ideas, ya sean preconcebidas de mí, que coincidan con lo que el otro me dice, para que yo me quede tranquila de que yo soy así. O me creo lo que el otro me dice. No sabemos quiénes somos. Ese es el gran laberinto en el que estamos todos, ¿no? O sea, lo sabemos a un nivel intelectual, porque lo estamos viendo y ya si estamos en este camino, porque sí, ya sé quién soy, en un punto. Pero es que no me puedo experimentar como eso, porque hay una parte de mí que se opone a esto, que me pone como el auto cuando va por la carretera, me pone como tachuelas en el camino para que se me pinchen las gomas. Siempre pasa algo. Sino, esto tiene que llegar por la comprensión que alcanzaremos a tener directamente de las cosas, por esa evidencia que se consigue al vivir todas las situaciones con la mente abierta, y sobre todo por la intuición superior que viene a iluminar desde una perspectiva trascendente las verdades que descubre la mente concreta y las ajusta en su verdadero sentido. Ya no dudo, o sea, no hay duda. Ahí está, sería no hay duda. No estoy, ¿ahí hago esto? No, es que lo hago y ya lo hago. Y me doy cuenta que no es fruto de que haya salido de mí, que qué inteligente que soy, como me vinieron estas ideas. No. Y ahí encuentro como surge este verdadero sentido de la vida. Curiosamente nuestras ideas se simplificarán, pero al mismo tiempo ganarán vigor y claridad. Descubriremos que ya nos es posible emanciparnos del pequeño círculo mental dentro del cual vivíamos encerrados hasta ahora, puesto que comprenderemos que la mente es solo el instrumento, una preciosa herramienta a nuestro servicio, que manejamos con sumo cuidado y precisión. ¿Ven? Pero también con entera libertad, sin confundir nunca nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo espiritual, con ninguno de sus procesos ni ninguna de sus creaciones. En las diversas esferas de la existencia cotidiana, este cambio interior se reflejará de múltiples maneras. En la vida conyugal, ¿ocurrirá acaso que si dejamos de esperar una correspondencia afectiva, si dejamos de estar pendientes de la actitud del otro hacia nosotros, de su dedicación y fidelidad, podremos ser felices en el matrimonio? Esta es una pregunta que hacen, ¿no? Que hace él. Ciertamente, y por mucho que esto suene extraño y hasta utópico a nuestra mentalidad habitual, ese es el único modo de ser realmente feliz.
Aprender a amar al cónyuge por las buenas, sin condiciones, sin reglamentos, sin contratos. Amamos al otro sencillamente porque somos amor, porque esta es la expresión natural de nosotros mismos, y no porque a cambio el otro nos dé su amor, su cariño, su fidelidad, sus atenciones y una consideración, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en que nuestras relaciones son así. Ya no más de niños somos así, porque el vínculo que establecemos con nuestros padres, ¿no? Ya cuando salimos de esta etapa, ¿no? De los 3 años que se sobreviene la angustia, la triple angustia, todos hacemos lo mismo, porque nuestros padres nos demuestran que nos quieren si nosotros nos portamos como ellos dicen. O sea, si yo soy como... Mi mamá me quiere porque yo soy como ella quiere que sea. Mi papá también, lo mismo hace, ¿no? Entonces yo tengo que ser así, como los demás dicen que tengo que ser. Por eso ahí empiezo a actuar, ¿ven? Ahí empieza el personaje. Yo tengo que ser así, porque si no soy así, me dejan de querer. Y esa es la falsedad en la que vivimos todos. Entonces ya después no sé cómo tengo que ser. Yo amo a una persona y por el hecho de amarla me considero con grandes derechos sobre ella, puesto que estoy convencido que le doy lo mejor. ¿Es que acaso dándole lo mejor nos quedamos sin ello? Porque esa es la idea del perdón, ¿ven? No perdonamos o no amamos, porque es lo mismo, perdonar y amar es lo mismo, son sinónimos, porque yo creo que pierdo. Eso está contemplado en las leyes del caos. Si precisamente cuando damos lo mejor, cuando realmente ponemos nuestro interés, nuestra capacidad de amor, de comprensión, de bondad, es cuando descubrimos la auténtica plenitud. Y es absurdo buscar nada a cambio. Y fíjense en que nuestras relaciones especiales, y ojo que cuando hablamos de relaciones especiales, no estamos hablando de la relación solo con personas, cuerpos, sino qué relación tengo yo con la comida, con el dinero, con la vacuna, por ejemplo, con los medicamentos, con, no sé, con lo que sea que aparentemente existe para nosotros aquí. ¿Cómo me relaciono? Porque, por ejemplo, que yo me tome un paracetamol o no me lo tome, no significa que mi mente esté más sana o menos sana, o que odie más o menos que el otro. Es un grave error que solemos cometer por nuestro ciego egocentrismo. La única forma de hallar la plenitud es entregarse del todo. Esa es la gran lección que tanto cuesta aprender. Cuando nos hablan de abnegación, de sacrificio, de renuncia al yo, en lenguaje hindú se diría que hemos de disolver el ahamkara, o sea, la estructura mental en la que se forma nuestra individualidad, la conciencia de que yo soy aparte de los demás. Nos asustamos y retrocedemos. ¿Ven? Acá está muy claro, muy claro. Por eso hay tanta contienda entre nosotros. Cuando pensamos en la muerte, nos asusta la idea de quedar sin cuerpo. Cuando nos dicen que hemos de entregar las cosas, que hemos de dar nuestros bienes, nos entra un pánico enorme, como si con ello nos quitaran toda seguridad, como si nos quitaran nuestra propia fuerza, nuestra propia realidad. ¿Por qué tenemos este miedo? Porque estamos confundiendo momento tras momento nuestra verdadera identidad, nuestra naturaleza real, con lo que son meras posesiones, vehículos, instrumentos. Y esas posesiones e instrumentos, como lo son el cuerpo, los bienes materiales, los deseos, las emociones, los pensamientos, y por encima de todos ellos, nuestra idea e imagen de nosotros mismos, están destinados a disolverse en el mar de todo lo existente, en el permanente proceso de total renovación. Esta es la ley de la vida. Fíjense en que nosotros, por ejemplo, una ropa cuando está vieja, bueno, si ya no sirve más, la tiramos. Y no hacemos, ay, pobre, tan buena que fue mi campera, o mi pollerita, o mi vestido, y le hacemos un ritual, lo enterramos, y no sé qué. A los cuerpos sí. ¿Ven?
Al cuerpo nosotros le damos mucho valor, como algo muy, ¿no? Un bien muy preciado. Y es que es un instrumento, igual que cualquier cosa, ¿sí? Es que quien yo soy no es el cuerpo. Entonces, hasta que no podemos hacer ese clic, cuesta. Y cuanto más nos confundamos y nos agarremos a las cosas, más fuertemente la vida nos las va a arrancar. Y esto es otra cosa que tenemos que reconocer. A mí me ha pasado. Y duele mucho. Mucho. Pero a veces la vida tiene que buscar maneras de despertarnos. A veces son muy duras, porque estamos muy obstinados. Por eso es mejor ser amable y trabajar la humildad. Cuanto mayor sea nuestra obcecación y el correlativo deseo de posesión, más fuerte será después la angustia, el desengaño y el dolor. Nada podemos en contra del proceso natural de la vida. No hay en él excepciones, casos particulares, ni favoritismo de clase alguna. No podemos cambiar la ley a nuestro gusto, pero sí podemos en cambio cambiar nuestro gusto a la medida de la ley. Podemos estudiarla, comprenderla y aceptarla. Podemos transformarnos en ella, y esta transformación no es otra cosa que nuestra propia culminación, nuestra perfección y realización espiritual. Evidentemente cada cual ha de escoger el camino que pueda y quiera. Pues no hay duda que mejor que seguir ese camino cruento de la posesión es aprender, dentro de lo posible, a ser capaz de entregarse, de abrirse totalmente y de vivir la vida del todo. Desde todos los puntos de vista saldremos beneficiados aprendiendo a vivir la vida del todo. Esto es, a expresar todo nuestro contenido, a no guardar nada, a aprender a comunicarnos totalmente, aunque siempre con inteligencia y discernimiento, siempre adecuadamente a cada situación.